aquellas personas que no sé la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el transporte terrestre de carga, de nuestra asignatura Control y Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga. Entonces vamos a abordar este tema empezando por mirar un poco la definición de lo que es el lavado de activos y de financiamiento al terrorismo. Por su parte, el lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a dineros de origen ilegal, donde los delincuentes, mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias o por lo menos pretenden que sea muy difícil hacerle el seguimiento y rastreo del origen ilícito de estos fondos. Nuestro Código Penal, en el artículo 323, pues hace una definición muy precisa respecto al lavado de activos y digamos qué consecuencias penales tiene el incurrir en este delito, ¿sí? Eh, este delito pues tiene una prisión de 10 hasta 30 años y multa de hasta de 650 hasta 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces ya la continuando entonces con la presentación, vamos a ver lo que es la definición del financiamiento del terrorismo, que es el acto para proporcionar apoyo financiero a terroristas y organizaciones terroristas, que desde el año 2006 es considerado como un delito. Entonces se entiende el financiamiento al terrorismo como el que legalmente provea, recolecte, entrega, reciba, administre, aporte, custodio o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie y sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros. También esto está definido bajo el Código Penal colombiano en el artículo 345. ¿Y qué busca el financiamiento, los financiadores del terrorismo? Entonces, ayudar a los terroristas a realizar sus acciones contra la sociedad o a suministrarles los insumos que ellos necesitan para su mantenimiento diario. Entonces, también, digamos, si una persona provee eh, elementos para uso diario, pero son con destino a un grupo terrorismo, entonces también está cometiendo este delito. Por ejemplo, como suministrándoles dinero o insumos para que se sostenga. El lavado de activos y el financiamiento al terrorismo tienen pues como unas etapas básicas eh, que son ya digamos como identificadas y trabajadas, pues cuando se trabaja ese tema, se trabajan estas etapas, tanto en el lavado de activos como en el financiamiento al terrorismo. Las etapas en el lavado de activos entonces son colocación, ocultamiento e integración. La colocación entonces es llevar este dinero ilícito a lugares diferentes a donde se cometió el delito. El ocultamiento entonces lo que busca es mediante maquillar, mediante digamos como de alguna manera maquillarlo o mediante transacciones complejas, transacciones financieras, disimular el origen e introducirlo a la economía de tal manera que sea difícil rastrear la proveniencia de estos fondos por las autoridades. Y la integración es cuando ya digamos que este dinero ha logrado ser disimulado dentro de la economía, entonces empezar a, digamos, eh, a que tenga una actividad dentro de la economía. Entonces ya comienzan a hacerse operaciones comerciales que justifiquen la tenencia de este dinero. Entonces, comprar propiedades, comprar un negocio y comenzarlo a funcionar y, digamos, disimular de alguna manera que ese dinero que hace parte de ese negocio no es proveniente de las ventas o de lo que está generando. De lo que generaría legalmente un negocio, sino que es el ocultamiento de este dinero, realmente lo que se está dando. Es como pues un ejemplo ahí muy sencillo de lo que puede ser. Etapas de financiamiento del terrorismo, entonces es la etapa de recaudación, la de disposición y la de utilización. Entonces la de recaudación es denominada por la GAFI
como la recolección que consiste en la búsqueda de fuentes de financiamiento por parte de las organizaciones terroristas, bien de origen legal, como los aportes de los estados, individuos o entidades, organizaciones y donantes que apoyan esta causa o que también bien de alguna manera son engañados, así como los recursos de cualquier actividad delictiva y que viene pues también a ser parte del financiamiento del terrorismo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo dineros del narcotráfico vienen a financiar grupos de guerrillas. Mm, Otra característica que tienen este tipo de dineros es que se manejan regularmente en efectivo, debido a que pues necesariamente necesitan tenerse una disposición y no se puede recurrir a la legalidad de los medios financieros o las personas que los financian pues también están al margen de la ley. En la etapa de disposición, entonces, una etapa intermedia que busca poner el dinero recaudado a disposición de la organización terrorista, quedando simplemente a la espera de su utilización final. Esto es denominado por la GAFI como la fase de transmisión o disuasión. Entonces corresponde a los movimientos de los fondos a través de diferentes técnicas. Muchas veces se utiliza en esta parte el transporte, entonces dentro de alguna carga, entonces se maneja el ocultamiento de este dinero en esta etapa de disposición para que pueda llegar al lugar donde pues, estas personas al margen de la ley para que puedan hacer uso de estos recursos. Entonces, en la etapa de utilización, que es la última fase, estos fondos básicamente para la financiación logística estructural de la organización delictiva y la logística operativa. Em, También entonces es llamada por el AGAFI como la fase de uso. Entonces ya es cuando la organización terrorista tiene el dinero en su poder y comienza pues a hacer uso de este. Entonces, el lavado de activos y el financiamiento tienen pues algunas características básicas que podemos verlas en este cuadro. Entonces, el lavado de activos por su parte maneja dinero en efectivo proveniente de un acto delictivo. En la etapa de colocación, el dinero se deposita por lo general en diferentes cuentas. En la etapa de ocultamiento, los fondos se transfieren a otras instituciones para ocultar su origen. En la etapa de integración, los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos eh, y de esta manera, pues, disimular, pues, la proveniencia de los recursos. Por su parte, entonces, en el financiamiento del terrorismo, por lo general se debe a capital legítimo o dinero en efectivo proveniente también de actos delictivos. En la etapa de colocación, el capital se deposita en el sistema financiero. Bueno, ahí difiere un poco, no únicamente se recurre al medio financiero. En la etapa de ocultamiento, los fondos se transfieren a otras instituciones para ocultar su origen. También se usa mucho, digamos, como lo han escuchado ustedes, que guardan, que entierran dinero. Esto es como una parte, pues, también de ese ocultamiento. La parte de integración, entonces ya los fondos son distribuidos en las actividades que los terroristas requieren, bien sea para cometer algún acto ilícito o para su sostenimiento, como se les comentaba anteriormente. Existen diferentes organismos internacionales que trabajan en contra del LAF. Algunos me preguntaban qué es el LAF, entonces esta es la sigla que abrevia pues estas palabras que ya describiéndolas pues son bastante largas, que es de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entonces encontramos entre estas organizaciones, así muy rápidamente se las voy a mencionar, el Grupo de Acción Financiero Internacional GAFI, eh, que es el G7, encontramos el Grupo Edmond, el GAFISUD, el GAFIC, el CTDE, el UNOT, el CIDAC, el CICLA, la UIAF y la Fiscalía General de la Nación. Entonces, dentro de nuestro país tenemos como influencia
y de trabajo permanente en temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, por una parte a la Fiscalía General de la Nación y por otra parte a la UIAF, que es la unidad eh, encargada, unidad de información y análisis financiero, que es la encargada de hacer como todo el estudio antes de que pase a la Fiscalía General de la Nación de dónde puede estarse cometiendo eh, o llevando a cabo lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Lo que hace la UIAF es recopilar información de diferentes fuentes de información fidedignas a las cuales ella solamente tiene acceso, de información confidencial de las organizaciones que están obligadas de alguna manera a reportar sus operaciones, tanto sus operaciones diarias como las operaciones sospechosas de estarse cometiendo lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y contrastar pues toda esta información y hacer una investigación exhaustiva para poder determinar y contribuir a que pasen a la Fiscalía General de la Nación, quien ya tomará las acciones penales pues al respecto y también pues hará sus debidos estudios. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de ser usado o involucrado una empresa en operaciones de lavado de activos y financiamiento al terrorismo? Básicamente, entonces estamos hablando en esta natura de control y seguridad en el transporte terrestre de carga. Es precisamente en el transporte se requiere que tengamos control frente a este tema para evitar pues estos tipos de riesgos: el riesgo reputacional, el riesgo legal, el riesgo operativo y el riesgo de contagio. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de riesgo y que son bastante importantes y pueden fácilmente acabar con una organización? Entonces, el riesgo reputacional, definido como la capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la entidad sea menoscabada. Entonces, vamos a suponer que un conductor de una tractomula en la que transportábamos productos de nuestra compañía fue engañado y recibió un paquete adicional que alguna persona le ofreció llevar, y resulta que la OIAF estaba, o la fiscalía estaba haciendo un seguimiento y detuvo este vehículo y se dieron cuenta que era de la empresa X. Entonces comienza a salir en medios, comienza a salir en noticiero, en Caracol, en RCN, en diferentes, comienza a circular en redes sociales que esta organización se había involucrado, uno de sus vehículos se había involucrado en guardar unos dineros ilícitos. Entonces, esta es la parte que llamamos reputacional. Entonces, cuando la imagen de la empresa se ve involucrada. Después logran de pronto aclarar el asunto, el evento, y de pronto eh, a nivel legal la empresa no tiene ninguna consecuencia, pero queda con el riesgo, con la reputación pues menoscabada, y esto puede acabar divinamente una empresa. En el riesgo legal, entonces, es entendido como la posibilidad que la entidad sea sancionada, le sea abierto un proceso, sea condenado el pago de indemnizaciones, eh, y que no solamente pues la compañía, sino sus funcionarios, sus directivos, eh, las personas que son encargadas de velar por que no se controle y la empresa no se contagie del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, esta parte legal pues es bastante fuerte, bastante importante, porque también puede acabar una empresa con una sanción, o cuando parte de su personal pues se ve involucrado y de pronto de alguna manera pues resulta ser culpable de estos hechos. El riesgo operativo y la posibilidad de pérdidas económicas y causa de fallas humanas, técnicas o procedimentales. Entonces, debido pues, a este riesgo que también tenemos de que la empresa pueda tener fallas no, humanas, personal, y, por ejemplo, vehículos, mercancías, por verse involucrada con este tipo de acciones.
Riesgo de contagio, la posibilidad que la entidad pueda sufrir una afectación reputacional, legal o económica a causa de la acción propia de la empresa relacionada o asociada a ella. Entonces, de que de alguna manera se le involucre o se le relacione con este tipo de operaciones. Muchas organizaciones o bien la mayoría andan dentro de la legalidad. Sin embargo, mediante engaños o mediante, no sé, prebendas, puede verse involucrado su personal, verse involucrado muchas veces sin que se dé cuenta la misma organización que está siendo usada. ¿Por qué? Porque no ha prestado los suficientes controles y medidas respecto a frenar este tipo de riesgos que tiene. ¿Cómo lo puedo ver reflejado este lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector transporte terrestre de carga? Entonces vamos a mirar un poco cómo es el funcionamiento del sector, donde tenemos unos generadores de la carga, unas empresas de transporte, operadores individuales, conductores, terceros y unos destinatarios. Nosotros podemos estar en cualquiera de estas partes funcionando dentro de nuestra eh, logística y dentro del transporte como tal. Entonces podemos estar en una empresa que es un generador de carga o podemos ser una empresa estar en una empresa de transporte o ser un destinatario de una bien o servicio que he adquirido pues a una empresa y que eh, eh, me es entregado por medio de un transporte. ¿Verdad? Entonces, en cualquiera de estas situaciones se puede presentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Entonces, si yo estoy en esta etapa de destinatario, donde voy a recibir una mercancía, por ejemplo, de un proveedor a través de un medio de transporte, entonces debo asegurarme que este proveedor mío cumpla, blindarme, que esa persona tenga una reputación adecuada, de que no haya sido investigado por asuntos de financiamiento del terrorismo, de lavado de activo, que los directivos de esa organización pues no tengan asuntos penales pendientes o asuntos que puedan llevar alguna sospecha respecto a eso. También los medios de transporte que va a utilizar, si son confiables, de qué tipo de empresa, de qué tipo de conductor estamos hablando, y hacer pues una investigación exhaustiva antes de, muchas veces dentro de las organizaciones, pese a que llevamos procesos, olvidamos llevar una debida diligencia de las cosas, eh, no solamente para el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, sino para evitar muchos riesgos que se nos pueden presentar dentro de la organización. También podemos estar en el rol de empresa de transporte, entonces debo tener en cuenta a qué conductores o a qué terceros voy a contratar para realizar mis transportes porque voy a tener un destinatario al cual debo cumplir con un producto o un bien, pero también debo tener cuidado quién es el generador de la carga, quién me está contratando para que le transporte, qué tipo de compañía es una compañía seria, es una persona que salió de la noche a la mañana a darme su carga y de pronto me está pagando en efectivo, me está pagando más de lo debido, de lo que usualmente corresponde a ese tipo de fletes y yo me estoy ilusionando de pronto de alguna manera y caigo en el error de no preguntar de más porque de pronto pierdo el negocio. Entonces, estos son los puntos que debo tener en cuenta para tomar medidas. Debo saber quién es el generador de mi carga, cuál es su identificación, de dónde viene, dónde está ubicado, cuál es eh, su certificado de Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Es preferible a veces no hacer un transporte a verse involucrado en asuntos ilegales. Muchas empresas viajan a orígenes y destinos en zonas donde tienen alta influencia de grupos terroristas y es fácilmente que se pueda presentar que sean abordados para hacer un tipo de transporte de alguna manera informal y caigamos en esta
digamos que en este caso, o nuestros conductores, si no estamos debidamente preparados y, digamos, capacitados en cómo asumir este tipo de, de riesgos que se nos pueden presentar. También puedo ser el generador de la carga, entonces también debo tener como generador de la carga un contrato con una empresa seria que me presta unos servicios de transporte adecuados, con un personal adecuado que debo conocer sus placas, sus conductores, debo conocer la trayectoria de esa empresa de transporte y no de pronto una empresa, digámoslo así, coloquialmente una empresa pirata que salió de la noche a la mañana y que de pronto por su propia informalidad puede llegarse a prestar para realizar un tipo de actos delictivos. Pongamos un ejemplo que mi carga, soy un generador de televisores y contrato una empresa de transporte para que me lleve una carga de televisores hacia un cliente. Y resulta que esta empresa de transporte es una empresa informal y que decide eh, mezclar mi carga con otro tipo de carga que él va a llevar y resulta que este tipo de carga eh, es con destino al financiamiento al terrorismo en una zona alejada y mi carga la está poniendo en riesgo junto con esa otra carga que él lleva, que son insumos para el terrorismo. Entonces, eh, a veces vemos los problemas muy alejados de la realidad de nosotros y pensamos que esto le ocurre a otras empresas, que no me va a pasar a mí, que hay que confiar en que todo va a salir bien, pero siempre hay que tomar medidas de prevención. Esa es la, digamos, como la manera más sana y más sabia de estar blindados frente al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Que esto no exime que me pueda suceder en algún momento, sí, si no tengo los controles adecuados, pero mucho mayor o una más alta probabilidad es si no llevo ningún control. Entonces, ¿por qué es importante que el sector transporte terrestre de carga reporte sus operaciones? Entonces, el sector del transporte terrestre de carga es vulnerable debido a que las discrepancias entre las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte y el número de empresas vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transportes. Entonces, según la VIAF, solo el 8.77 de las empresas o personas naturales registradas en Cámara de Comercio con actividad económica principal dedicada al transporte de carga por carretera están habilitadas ante el ministerio. Entonces hay bastante informalidad en el sector y por esa razón se pueden pues, presentar este tipo de delitos. Lo que es la circular 11 y hablar de las señales de alerta de financiamiento al terrorismo en el transporte terrestre de carga. Entonces, algunas de estas señales que me pueden dar indicios de que se pueden estar presentando financiamiento al terrorismo o lavado de activos es el aumento inesperado de las rutas o frecuencias de empresas de transporte para abastecer ciertas zonas del país sin un incremento en el nivel de ventas. Entonces, lo que les mencionaba hace un rato, que se había detectado que muchas empresas habían llegado o personas que han comprado una serie de vehículos y comenzaban a hacer viajes que no, pues no tenían como ningún sentido, que no estaban acordes a las tarifas que se estaban manejando en el mercado, sino pues que la intención más que ser una actividad económica era pues de alguna manera el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. Otras señales de alerta es la evidencia de desvíos reiterativos no autorizados en las rutas de entrega de los productos, entonces ya pues, en esta parte tenemos los rastreos satelitales que nos pueden dar cuenta, por ejemplo, si un vehículo que hemos contratado o si pertenece a nuestra compañía, si se está saliendo de la ruta que hemos trazado y por qué razón se salió de esa ruta. Entonces hay que prestar alerta de que por qué se puede estar dando esto. Incrementos inusuales en los gastos por insumos, sin una variación de la frecuencia de rutas de una empresa de transporte. Cambios evidentes del nivel de vida sin razón aparente de las personas que participan en las cadenas de suministro, compras y distribución de la empresa. Entonces, como les mencionaba esto, no solamente de la empresa de transporte, sino los generadores de la carga, los destinatarios, ¿sí? No solamente se da el lavado de activos en las empresas de transporte en sí, sino también se puede dar en el generador de la carga muchas veces.
nuevas rutas de repartición del producto en zonas alejadas o con núcleos urbanos con escasa población o altas posibilidades de ser controladas por grupos terroristas. Entonces, eh, si una empresa, por ejemplo, está llegando a partes muy alejadas donde hay grupos terroristas y que no tiene pues como ningún sentido su presencia en ese sitio. Las señales de alerta de envíos de dinero de origen ilícito utilizando empresas de transporte de mercancía, entonces podemos encontrar personas que requieren la utilización de las referidas empresas de envíos a pesar de sus costos más altos que los ofrecidos por el sistema financiero o empresas autorizadas, crecimiento inusitado de empresas que se dedican a la prestación de servicios de transporte, utilización habitual de algunas personas para envío de dinero a través de estas empresas a zonas de alta presencia de grupos al margen de la ley o organizaciones criminales, prestación de documentos ilegales, ausencia de identificación dactilar y diligenciamiento de formato de manera irregular. Entonces también en esto se presenta muchas veces que salen clientes para las empresas de transporte que no quieren dar ningún dato, que dan datos falsos, que dan datos incorrectos, no precisos, envíos de cuantías similares a un mismo destino por parte de varios remitentes con claros indicativos de estructuración. Señales de alerta de envíos de dinero de origen ilícito utilizando empresas de transporte de mercancías. Entonces también tenemos destinatario con frecuentemente recibe de diferentes zonas del país y de destinos remitentes sumas considerables de dinero, empresas que prestan este servicio y muestran un alto flujo de envíos de dinero a pesar de su poca trayectoria en el mercado, empresas cuyos empleados manejan a nombre de terceros importantes cantidades de dinero en efectivo, etcétera. Estas son algunas de las señales de alerta, sin embargo, señales hay muchísimas eh, y debemos recurrir un poco pues como al sentido común o a veces el sexto sentido que nosotros decimos, que nos indica que eso se está saliendo o que cierta operación se sale de lo normal, de lo habitual. Entonces comienza a generar una sospecha que muchas veces no podemos concretar como empresa de transporte o como generador de la carga o como destinatario de la carga. Entonces podemos reportarla eh, digamos, el protocolo que se ha establecido, reportarlo a la OIAF.